está Luis Gómez Salinas. Él pertenece al profesor del Departamento de Farmacología, que a su vez es médico anestesiólogo del Hospital Dr. Balmes, Hospital General Universitario de Alicante, y a su vez pertenece a la investigación en el grupo de neuropatías periféricas de Livieri. Es otro caso, otro ejemplo de traslación al hospital, como hemos podido ver como en las investigaciones de Pedro Zapatero. Gracias por la invitación. Yo soy clínico y para mí, como anestesiólogo, es muy importante sería muy importante poder distinguir cuando un paciente va a tolerar mal la morfina. ¿Qué efecto va a tener la morfina en este paciente? A mí se me ha dado el caso, por ejemplo, de sujetos que con un único miligramo de midazolam han estado durmiendo durante varias horas y otros que en cambio necesitaban dosis de morfina equivalentes a 10.000 miligramos al día. Claro, sería muy importante que pudiéramos predecir a priori cuál será el efecto de la morfina o de otros opioides, porque además son fármacos que, como sabéis, no están exentos de efectos adversos, el más temido de los cuales sería la depresión respiratoria. En mi práctica clínica habitual intentamos aproximarnos a este tema. ¿Y por qué hay tanta variabilidad interindividual? Pues bueno, pues ahí de entrada sabemos que hay, por diversas publicaciones, una sensibilidad nociceptiva basal variable, que no es la misma de unos individuos a otros. Pero además es que la eficacia analgésica de los opioides es variable de unos sujetos a otros. Y además, y esto también es interesante, no todos los sujetos tienen la misma sensibilidad para el desarrollo de tolerancia, dependencia física o adicción, que sabéis que son algunos de los problemas más graves que se derivan del tratamiento con opioides. ¿Y cómo estudiamos esto? Pues, sin duda, hay factores genéticos implicados. En los factores genéticos, nos van a influir sobre los receptores y las proteínas implicadas en el metabolismo y en el mecanismo de acción farmacodinámico de los opioides. Y también, por supuesto, puede haber factores farmacocinéticos. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, la mutación de un gen específico entre el 7 y el 10% de la población caucásica influye en el metabolismo del paso de la codeína a morfina, que sabéis que el efecto de la codeína como analgésico es por su paso a morfina. Y hace que ese paso se vea entorpecido, por lo que estos sujetos tienen un efecto analgésico de la codeína disminuido. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en factores farmacodinámicos. En los factores farmacodinámicos, que es en lo que hemos estado trabajando nosotros, pues los receptores, puede haber, las alteraciones farmacodinámicas pueden estar a varios niveles. Uno a nivel de receptores opioides. La densidad de los receptores teóricamente puede ser variable de un individuo a otro. La afinidad de los receptores por los fármacos opioides también puede ser distinta. O la capacidad de esos receptores para ser activados, que sabéis que van acoplados a proteína G, también teóricamente puede ser diferente. Puede haber también interacción entre los distintos receptores opioides. Sabéis que hay tres principales, mu, delta y kappa, y no necesariamente actúan de forma independiente, sino que puede haber interacciones entre ellos. Y esas interacciones variables de un sujeto a otro, a veces formando complejos, podrían hacer que tuvieran una respuesta distinta. De hecho, como luego veremos, por ahí va el trabajo que voy a presentar. Luego hay otra modulación también del sistema opioide por otros sistemas. Por ejemplo, el cannabinoide endógeno puede influir sobre el sistema opioide endógeno, el colecistocinérgico también, o el glutaminérgico a través de los receptores NMDA, que también ha sido un tema en el que hemos estado trabajando. ¿Y qué modelos experimentales se han planteado a lo largo de los años para el estudio de estas diferencias interindividuales? Pues voy a hablar sobre todo de modelos genéticos en roedores, ¿vale? Cepas consanguíneas, cría selectiva de determinados roedores, o cepas de roedores, mejor dicho, animales de la misma cepa de diferentes roedores,
mutantes espontáneos o incluso mutaciones dirigidas. Nosotros hemos trabajado fundamentalmente con dos cepas distintas de rata. Unas ratas Spratt-Dawley, propias de la Universidad Miguel Hernández, que sabíamos que por trabajos previos que tenían una mayor potencia, en las que la morfina, perdón, tenía una mayor potencia antinociceptiva y que tenían un umbral basal para el dolor más elevado en las pruebas técnicas habituales experimentales, como el hot plate, el tail flicks, o el test de la formalina, que tenían esta cepa de Spratt-Dawley tenía una fase tónica del test de la formalina más largo, en comparación con otra cepa de ratas Wistar, que era la que hemos usado como cepa de comparación. Esta mayor sensibilidad no se debía, esto lo sabíamos también por trabajos previos, a diferencias farmacocinéticas, no es que tuvieran unos niveles plasmáticos más elevados de morfina estas ratas. Y esta mayor potencia antinociceptiva de Spratt-Dawley y de los agonistas MU era revertida fundamentalmente por el antagonista delta nalterin 2, es decir, cuando añadíamos nalterin 2 se igualaba la respuesta antinociceptiva de morfina en las dos. Utilizamos aquí, en este trabajo, que os voy a presentar primero, una analgesia inducida por estrés. Los animales, las ratas, eran sometidas a un baño a lo largo de 3 minutos y que se sabe que es un procedimiento que induce analgesia. Luego se medía basalmente la respuesta al Tay-Flick y luego al minuto, a los 5 y a los 10 minutos después del baño. Y se veía, aquí lo podéis ver, como el porcentaje de máximo efecto posible analgésico en las ratas Spratt-Dawley era francamente más alto, o sea, tenían una respuesta de tolerancia al estímulo nociceptivo mucho más alto a las Spratt-Dawley que las Wistar. Y este efecto era revertido por naloxona, o sea, que había un efecto claramente MU. Y esto se daba tanto en el porcentaje de máximo efecto posible como el área bajo la curva de efecto, cuando se medía a lo largo del tiempo. Y lo mismo el naltrindol, el antagonista delta específico, igualaba entre las ratas Wistar y las ratas Spratt-Dawley. Luego había un cierto efecto beta que estaba influyendo sobre la respuesta antinociceptiva a la morfina, que sabéis que es un agonista a las dosis que usamos habitualmente, fundamentalmente MU. En el test de la formalina, inyectando 1,5% de formalina en la planta de los animales, en la planta de la pata trasera, se veía también que las ratas Spratt-Dawley, que son la gráfica de abajo, tenía tanto en la fase de transición, en la fase aguda y la fase tónica ya inflamatoria, se veía como teniendo una fase más larga que las Wistar. Y además, cuando le añadíamos el naltrindol, de la misma forma se tendía a igualar, la diferencia era mucho, se aproximaba mucho más, por lo que lo mismo había un cierto efecto delta que estaba influyendo en la respuesta. Lo mismo ocurría cuando poníamos dosis progresivamente más altas de morfina. Lo que observábamos era que se producía en las Spratt-Dawley, tendían a igualar en las dosis relativamente bajas de morfina, entre 1,2 y 2,5 miligramos por kilo, la respuesta nociceptiva entre las Spratt-Dawley y las Wistar. ¿Qué pasaba con la adicción? La adicción no había tanta diferencia, pero hay un dato interesante que quiero compartir con vosotros. Utilizábamos una prueba de preferencia de plaza condicionada, de tal forma que a las ratas se les condicionaba, se les administraba cuando estaban en un determinado cubículo, se les administraba morfina, esto produce una sensación positiva del animal y hace que tengan preferencia, se les condiciona. Pues las Spratt-Dawley necesitaban dosis de 5 miligramos kilo para desarrollar esa preferencia de plaza condicionada, mientras que las Wistar necesitaban dosis más elevadas, necesitaban 10 miligramos por kilo. Utilizamos péptidos endógenos, concretamente encefalinas, leuencefalina y metencefalina, y las administramos en membranas de las dos cepas, membranas obtenidas a partir del cerebro de las dos cepas, y la estimulación con las encefalinas, tanto la leu como la metencefalina, tradicionalmente se ha dicho que son agonistas delta,
pero tienen una sensibilidad, una afinidad delta que no es muy alta y que también tienen afinidad mu, son poco selectivas. Entonces veíamos lo mismo que en las Sprague-Dawley, la activación de los receptores que obteníamos mediante la unión de GTP gamma S35 era más alta en las Sprague-Dawley que las Wistar. Y este efecto era revertido con un antagonista selectivo específico mu, que es el ZTAP. Cuando añadíamos ZTAP, lo que se producía es un efecto agonista. Pero era curioso porque en las Wistar, sobre todo cuando se les estimulaba con metencefalina, había una cierta desviación de la dosis respuesta hacia la izquierda, lo que se relacionaba, o pensamos que se relaciona, o sea, había un aumento de potencia, se puede relacionar con un efecto alostérico negativo de la activación mu sobre el delta, que se libera cuando ponemos el antagonista mu específico. La adición del natriindol como el antagonista delta también lo que hacía era un efecto antagonista de la activación de las proteínas, más o menos parecido entre las dos cepas. Esta es la parte quizá más interesante, y es que cuando nosotros añadíamos leuencefalina y estimulábamos en un entorno en el que había una concentración fija de morfina de 30 nanomolar, lo que veíamos es que la adición progresiva de dosis crecientes de leuencefalina daba un aumento de la estimulación de proteína G, que es típicamente, veis que la sinusoide es distinta, esto es típico de una zona de alta afinidad. Es típico de cuando hay dos puntos de unión. Y esto nos hacía plantear como hipótesis que podía haber una asociación entre receptores mu y delta que explicara esto. Este efecto no se daba en las Wistar, solo en las Sprague-Dawley, y se daba con leuencefalina, no se daba con la metencefalina. Con metencefalina, tanto en Wistar como en Sprague-Dawley, el efecto que producía en la curva dosis-efecto es típico de un modelo de un único sitio de unión. Y ocurría lo mismo que hemos mencionado cuando, ante una concentración fija de leuencefalina, poníamos dosis crecientes de morfina. En las Sprague-Dawley daba una respuesta típica de dos sitios de unión, se ajustaba a un modelo de dos sitios de unión. Pensando que para poder dilucidar esto, lo que hizo mi grupo fue clonar en ovocitos membranas que expresaran receptores mu, receptor delta o ambos receptores asociados. Y entonces lo que se vio es que esta forma únicamente de morfología de dos sitios de unión únicamente se daba cuando había coexpresión de receptor mu y delta, mientras que si lo que hacíamos era que mezclábamos membranas que tenían expresión de mu y de delta, este efecto de dos sitios de unión no se daba y respondía a la estimulación a respuesta a un único sitio de unión, mientras que si solo expresaban receptor delta no había una respuesta significativa morfina de activación de proteína G hasta que no se alcanzaba dosis muy altas. Esto que hemos hablado hasta ahora es de modelo fisiológico, de modelo de factores fisiológicos. Pero ¿qué pasa con factores patológicos? Construimos un modelo o generamos un modelo de insuficiencia renal crónica en ratas Wistar en la que se hacía una nefrectomía de 5/6 partes y lo hicimos de tal y una vez obtenidas las ratas, donde se veía que había diferencias muy significativas a las cifras de creatinina, se hacía una administración de morfina para ver si había un efecto diferencial entre una y otra. Ya sé lo que estaréis pensando, dice, claro que va a haber un efecto diferencial. El insuficiente renal acumulará morfina, tendrá niveles más altos, y esos niveles más altos serán los que justificarán todos los efectos antinociceptivos. Pues lo hicimos con un protocolo de tal naturaleza que evitábamos el que hubiera niveles más altos de morfina. ¿Cómo hacíamos esto? Las ratas no habían sido tratadas previamente con morfina y se administraba la morfina en un tiempo muy corto para que no diera tiempo de acumulación ni de la morfina, ni tampoco hubiera ni de la propia morfina ni de sus metabolitos. Aquí os muestro los niveles de morfina en las nefrectomizadas y en los controles y veis
que no había diferencias, bueno, había diferencias, pero incluso eran un poquito más altas en los controles. ¿Y qué pasó con el efecto cuando usábamos el test de hot plate? Pues que en las nefrectomizadas el efecto analgésico de la morfina fue francamente más alto. Toleraban durante más tiempo la estancia sobre la placa caliente. ¿Se debía esto a que tuvieran una densidad de receptores muy distinta, utilizando para ello dangotripiado, estudios de fijación? Pues no. Entre las nefrectomizadas y las ratas controles, las concentraciones en membrana de receptor mu era similar. Como sabemos que los receptores mu se ven influenciados por los receptores NMDA, esta es una figura de un artículo de Javier Garzón, que lo relacionaba a través de una larga cadena de proteínas intermedias, medimos también la densidad de receptores NMDA en las membranas obtenidas a partir del cerebro total, y no había diferencias en la densidad de receptores NMDA entre las nefrectomizadas y las controles. Cuando se hizo un estudio de acoplamiento, de activación, perdón, de la proteína G a dosis crecientes de morfina, también pudimos observar ya cómo la activación de proteína G era más alta en las nefrectomizadas respecto a los controles. Y ocurría tanto cuando usábamos morfina como cuando usábamos el agonista muy puro DANCO. Y este efecto diferencial se anulaba cuando añadíamos 0,5 micromolar del antagonista muy específico Z. En deltorfina, el agonista delta, no hubo diferencias entre las ratas nefrectomizadas y los controles, en lo que a activación de proteínas se refiere. Así que, a modo de conclusión, diríamos que hay diversas condiciones fisiológicas y patológicas que pueden influir en la sensibilidad interindividual a los opioides, que la interacción receptorial mu delta, fruto de la presencia probablemente de los dímeros en individuo con un sustrato genético adecuado, incrementaría los efectos mu en presencia de levoencefalina en este modelo específico, ya digo, desplantable, que debe haber ese sustrato, si no, pues este efecto no se da. Y el fallo renal crónico condicionaría una mayor activación receptorial mu. Y esto, por lo menos con estos datos, sería independiente de la concentración plasmática de morfina, de tal manera que los pacientes con insuficiencia renal crónica, incluso con una exposición inicial a un opioide, podrían tener una respuesta superior a la que tendría una persona sin insuficiencia renal. Y esto cuadra con observaciones, y esto ya os cuento a cabo, es una anécdota mía, que a veces cuando estamos tratando a un paciente con insuficiencia renal crónica y le hacemos un trasplante renal, usamos siempre dosis más bajas de fentanilo, que son 2 horas y el acúmulo de fentanilo en sangre va a ser muy bajo, aunque tenga fallo renal, si es que hay alguno. Pero nosotros hemos observado con frecuencia que estos individuos en fallo renal tienen un despertar prolongado y muchas veces incluso requieren reintubación porque entran en situación de depresión respiratoria. Es verdad que ahí pueden influir muchísimas cosas, toxinas urémicas y demás, pero quizá un efecto a nivel de las membranas neuronales pues también puede estarse con una regulación positiva del efecto de los mu. Y esto era todo lo que quería comentar. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Tenemos que... ¿Sí? Adelante. En el último experimento, cuando simuláis el fallo renal crónico, ¿hay alguna alteración de los electrolitos en la ventilación? Supongo que sí. Hombre, lo que se produce son lo que medimos fue la creatinina, que estaba francamente mucho más elevada. Potasio no lo medimos. También es verdad, sin todo, que los experimentos en membranas son membranas lavadas. Estaba pensando que prácticamente con seguridad los niveles de potasio son más altos en la rata. Estaba pensando que el potasio elevado va a despolarizar a las células. Y hay cierta evidencia científica de que los receptores activos a proteína G, como el diácido, son sensibles al voltaje. Entonces, esa mayor sensibilidad o esa mayor activación de los receptores podría ser debido a los niveles de potasio. A la hiperpotasio. Aunque estuviera la membrana lavada. Bueno, eso ya no lo sé. Estaba pensando más bien en
En el modelo en vivo, concreto, el modelo en modelo vivo. En vivo, sí. No sé si habéis mirado algo de receptores MK1, porque en la bibliografía también hay publicaciones de estudios en ratones, knockout para este receptor, que tienen tanto la analgesia como la adicción disminuida para morfina. No lo hemos medido. Y luego, por otra parte, como la variabilidad interindividual está muy relacionada con la vulnerabilidad de desarrollar o no adicción, que es lo que has comentado. Algunos de estos factores, o por ejemplo las ratas estadistas que has mostrado en CPP, que necesitan el doble de dosis para desarrollar preferencia de plaza y por tanto adicción, podríamos decir que tienen una menor vulnerabilidad esta cepa a desarrollar adicción. No me atrevo a decirlo, pero supuestamente sí, claro. En Yo teoría creo que sí. sería interesante qué factores tienen esta cepa de ratas que impiden desarrollar, hacer ese paso de un consumo recreativo a una adicción. Esto me parece muy interesante. Sí, la duda que sí, el mismo mecanismo, la interacción de delta con los mu, la presencia de esos heterodímeros, podría estar influyendo, a la vez que da una mayor sensibilidad al efecto antinociceptivo, si pudiera dar también una mayor sensibilidad al desarrollo de adicción o dependencia. Me preguntaba si, bueno, en animales knockout se ha visto diferencias entre sexos en algunos tipos de comportamiento y me preguntaba si estos resultados eran solo en machos o machos y hembras. Utilizamos exclusivamente machos. Exclusivamente machos. Sí, precisamente por eso. Vale. para tratar de reducir ese factor de la confusor del sexo, que como tú dices es así, o sea, que es conocido que hay una respuesta distinta. Y no sé si ves tanta variabilidad en la clínica entre hombres y mujeres en cuanto a la sensibilidad a opioides. Las mujeres tienen, yo me dedico mucho al tema del dolor crónico, o sea, lo digo porque hay gente que me conoce pero otros no, entonces yo habitualmente trato mucho paciente con opioide y con otros muchos fármacos, incluso con terapia eléctrica transcraniana, resulta muy interesante, porque nosotros lo hacemos para el dolor, que pudiera también influir en el tema de la obesidad. Las mujeres, es conocido que en epidemiología, que tienen una mayor incidencia de dolor, una mayor prevalencia, de incidencia de dolor crónico. Y también está publicado que el efecto de los opioides es menor en mujeres. Y además, entre unos individuos y otros, puede haber el opioide ideal, no está claro cuál es. O sea, esto también hay trabajos que dicen que hay sujetos con un determinado perfil genético en el que habría que buscar un opioide determinado, porque sería más eficaz que otro. Entonces yo creo que la medicina personalizada en la que se tienen en cuenta todas estas cosas, pues probablemente va a desarrollarse mucho más en los próximos años y quizá todos llevemos en nuestra historia clínica un perfil genético asociado en el que se nos recomiende no solo los opioides, probablemente otros fármacos que serían los ideales para nuestro perfil genético específico, pero vamos, en mi opinión. Muchas gracias, Luis. A continuación es la pausa café que está aquí abajo y volvemos a las 11:55.